Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rachel, soy estudiante de psicología en la UBA y este video es para tratar los trastornos mentales. Antes de empezar con los trastornos mentales, es importante saber qué son los trastornos mentales. Los trastornos mentales es una alteración de tipo emocional, cognitivo o de comportamiento en que afecta los procesos psicológicos básicos como lo son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje y el lenguaje, entre otros. Lo que todo esto dificulta a la persona su adaptación en el entorno cultural, social en el que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. Es importante tomar en cuenta que este es un tema que ha trascendido a nivel histórico, ya que se ha presentado en las diversas épocas de la historia humana, desde las primitivas, pasando por la preclásica, la grecorromana, la Edad Media y así sucesivamente hasta llegar al tiempo actual. En cada una de estas épocas y culturas se ha tratado de formas diferentes. Por ejemplo, en las culturas primitivas, aunque no hayan muchos datos respecto a esto, están hallazgos de cráneos que parecen haber sido perforados o con algún tipo de trepanación, como práctica mágico-religiosa encaminada a liberar al sujeto de supuestos espíritus malignos, ya que los hombres de esta época daban explicación a conductas anormales con una concepción mágica y de origen sobrenatural de los trastornos mentales. Aunque también puede haber sido para liberar la presión intracraneal o solamente pueden haber sido fracturas de armas de guerra. Los trastornos cognitivos más directos incluyen la amnesia, la demencia y el delirium. Estos se clasifican en generalizados, agudos y crónicos. Los selectivos son las afasias, apraxias, agnosias y las amnesias, que también cuentan como un trastorno amnésico. Comenzaremos con el delirium. Este es un deterioro agudo y global de las funciones superiores, es decir, es el deterioro de la conciencia y por esto se caracteriza. Al principio solo se detectan dificultades de atención, de concentración y de desorientación, la cual es temporal al inicio y luego se vuelve espacial. Conforme se agrava, se desestructura el pensamiento y la percepción de esa persona. Las causas del delirio son los problemas intracraneales y extracraneales. Los problemas intracraneales son las epilepsias, los traumatismos, las infecciones como la meningitis y la encefalitis y también el neoplasma. Están los problemas extracraneales y estos son por dos razones. Por fármacos como lo son los esteroides, la insulina, los salicilatos, opiáceos o sedantes, o por drogas de abuso como lo es la intoxicación o la abstinencia. Luego tenemos la demencia. La OMS reconoce a la demencia como una prioridad de salud pública, ya que este es el deterioro crónico y global de las funciones superiores como lo son la conducta, el pensamiento, el estado de ánimo, cognición y el déficit. Durante la evolución de la enfermedad se puede observar pérdida de orientación, tanto la orientación espaciotemporal como la desorientación de identidad. La demencia puede ser reversible o irreversible, según su origen etiológico del desorden. Las personas con demencia pueden mostrar también, según avanza la enfermedad, rasgos psicopáticos, depresivos y delirios. La conducta de estas personas se vuelve inapropiada, desorganizada, descuidada e inquieta, apareciendo así algunos comportamientos antisociales como lo son los robos. El pensamiento se empobrece, se vuelve concreto y perseverante.
puede comenzar a dar ideas delirantes o paranoides. Con el avance del trastorno, el pensamiento se vuelve incoherente. Los déficits, ya sea de la atención, concentración o la desorientación, son propias de la fase avanzada. La probabilidad de la demencia aumenta con la edad, ya que de los 65 a los 70 años hay un 2%, y pasados los 80 años hay un 20% de sufrir demencia. Siendo así, esta la principal causa de incapacidad a largo plazo durante la tercera edad. También suele iniciar con el deterioro de la memoria y los cambios de personalidad, y el paciente no es consciente de ellos. Por lo tanto, con frecuencia los niega o los disimula. Empieza a perder también el interés por las cosas debido al fuerte déficit de atención que presenta. Trastornos amnésicos. Según el psicólogo Alex Figueroa, él dice que por lo general el término síndrome amnésico se emplea para hablar de los trastornos que afectan específicamente a la memoria, sin que se encuentren presentes otros. Los más típicos son la psicosis de Korsakoff, los traumatismos cráneoencefálicos y la amnesia global. Empecemos a definir la psicosis de Korsakoff. Según Alex, este es el síndrome de Werner-Korsakoff y se debe al déficit de vitaminas B1, que es llamada también la timina. La causa más frecuente es la desnutrición, sobre todo cuando se relaciona con el abuso del alcohol durante un periodo de tiempo largo. Este trastorno afecta más que todo a la memoria de corto plazo. Por lo general se pueden presentar dificultades para caminar y también con el equilibrio, confusión, somnolencias, parálisis de algunos músculos oculares, neuropatía periférica, entre otros. Por otra parte están los traumatismos cráneoencefálicos. Estos, según Schwab, es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de un traumatismo que ocasione un daño físico en el encéfalo. Se asocia a la amnesia retrógrada y anterógrada. Estas ambas son asociadas con la intensidad del traumatismo. También se asocian a déficits cognitivos leves, como lo son el deterioro de la atención o de la memoria, con síntomas afectivos como la ansiedad, la labilidad emocional y la tristeza. También se pueden presentar cambios en la personalidad, cansancio, fatiga, cefaleas, insomnios o inestabilidades. Ahora bien, vamos con la amnesia global transitoria. Este es un síndrome que se caracteriza principalmente por una disfunción temporal, pero prácticamente total de la memoria a corto plazo. Además, trae consigo dificultades de gravedad variable a la hora de acceder a recuerdos más antiguos. Es decir, es la pérdida brusca de la memoria reciente, provoca un estado de desorientación y perplejidad al no poder retener información, conserva recuerdos lejanos como el nombre y el lugar de nacimiento, pero es incapaz de recordar cosas recientes, a pesar de tener un buen nivel de atención. Es normal que esa persona sea insistentemente repetitivo con la misma pregunta. Además de todo eso, también están los trastornos de la memoria que afectan a la memoria inmediata, a la memoria reciente y la memoria remota. Están las hipermnesias, que se dan debido a retrasos mentales o trastornos afectivos. También están las paramnesias, que son distorsiones del recuerdo, y estas se dividen en la reduplicación, que básicamente es creer que algo es igual o que se conoce algo de antes cuando en realidad son la misma cosa. Esto se da por lo general en la demencia. Están los falsos reconocimientos, que es la sensación de haber visto o vivido algo antes, cuando en realidad es la primera vez que se le conoce. Esto se presenta en las epilepsias del lóbulo temporal y en los trastornos cognitivos. Luego de esto tenemos los trastornos del pensamiento.
Estos hacen referencia al pensamiento desorganizado que se evidencia a sí mismo a través del habla desorganizada. Un rasgo definitorio que a menudo es síntoma de una manía o con menos frecuencia puede encontrarse presente en otros trastornos mentales como la depresión. Los trastornos del pensamiento se dividen en trastorno del curso, los trastornos de contenido y los trastornos de la vivencia del pensamiento. El pensamiento normal se expresa con un lenguaje coherente, de manera que si esto no está presente, puede ser que se esté tratando de algún trastorno de la velocidad. Trastornos específicos de la inteligencia. Es el conjunto de problemas que pueden experimentar los alumnos a lo largo de su vida. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que tiene una persona de resolver dificultades o los problemas que genera su entorno o medio social. Al presentarse una alteración en ella, provoca una inadaptación social. Las patologías de la inteligencia son la discapacidad intelectual, que consiste básicamente en el desarrollo mental incompleto o detenido, produciendo el deterioro de las funciones completas de cada etapa del desarrollo. Las funciones que resultan afectadas son las cognitivas, las funciones del lenguaje, las funciones motrices y la socialización en mayor o menor nivel. Es conveniente mencionar que hay 4 fases de la discapacidad intelectual, que son la discapacidad intelectual leve, la moderada, la grave y la profunda. Cada una se diferencia por qué tanto afectan las funciones cognitivas. Por ejemplo, la discapacidad leve se puede notar que hay una tardanza en el lenguaje. El lenguaje es pobre, pero alcanza la capacidad adecuada para expresarse. El sujeto también puede alcanzar una independencia para autocuidarse, pero presenta mucha dificultad para las actividades escolares. En la discapacidad moderada hay un dominio muy limitado del lenguaje, aunque no lo utilizan. El sujeto necesita supervisión cuando se trata de autocuidarse, por lo tanto no consiguen una vida independiente y al realizar actividad o trabajo deben ser muy concretos y sencillos. La discapacidad intelectual grave. Su origen en la mayoría de casos suele ser orgánico. El déficit motor que se presenta es importante y con gran daño en el sistema nervioso central. Este afecta a las áreas somáticas, neurológicas o sensoriales, manifestándose en un trastorno general en el desarrollo desde los primeros momentos de la vida. Y 4, está la discapacidad intelectual profunda, donde la persona no comprende ni siquiera las mínimas instrucciones y no hay ningún control de los esfínteres. La comunicación suele ser no verbal o con señas o gestos, y la afección motriz es importante. Llegamos al final. Espero que les haya sido útil esta información y nos vemos en un próximo video. Bye.